Muchas gracias, Nicolás. Y buenas noches a todos ustedes que se unen a Diálogo Abierto. Hoy tenemos un programa importante. Vamos a hablar, como siempre, de temas de coyuntura y un poquito más. Así que, por ejemplo, sería interesante conocer que hoy se ha promulgado una norma que le da nuevas facultades tanto a la Policía Nacional como a la SUNAT respecto de la lucha antidrogas. Concretamente, consiste en saber de qué manera se va a empezar a perseguir la comercialización de algunos insumos químicos, que son los que justamente permiten la elaboración de normas, o perdón, mejor dicho, de drogas muy sofisticadas. Así que estará con nosotros hoy el señor Víctor Hugo Tuesta, que es asesor del despacho presidencial para hablar de este tema. Después hablaremos de la transición energética. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Por qué es que estamos migrando cada vez más hacia elementos que contaminen menos, pero que nos dan más eficiencia energética en el transporte, en las casas? No solamente pasa en el primer mundo, también en estos países que obviamente son parte, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico y obviamente donde está el Perú. Estará con nosotros el señor Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, para hablar al respecto. Y al final del programa hablaremos de música. Estará también una cantante, Carol Dayana Mendoza, ella es colombiana, nos va a hablar de Calliope y obviamente todo lo que a través de su propuesta musical nos ofrece. Así que los invito a que nos acompañen y empezamos con los titulares. Ya la Junta Nacional de Justicia felizmente se ha pronunciado y ha dicho que ellos no son sujetos de ninguna interferencia. Es una maniobra para distraer al APRA, así lo han tomado mis compañeros. Es, digamos, el capítulo 2 que se inició cuando han abierto esta investigación preparatoria. Bueno, miren, las estadísticas son aterrorizadoras. La OMS nos dice que para el 2030 nosotros vamos a tener en el mundo 23 millones de pacientes con cáncer y 13 millones de ellos se van a morir. Y para el Perú nos augura que en el 2030 tendremos aproximadamente 70.000 pacientes con cáncer al año y se morirán de ellos 35.000. Esas estadísticas y esas proyecciones es la que queremos revertir nosotros, ministro. Durante los siguientes 3 años se va a definir cómo se va a gastar, se van a definir los procesos financieros y hemos logrado un asiento aquí. Ha habido acuerdos sobre agricultura sostenible, sobre el tema de salud, porque obviamente el cambio climático tiene mucho impacto en la salud y necesitamos también trabajar en la parte preventiva. Hemos logrado fondos que nos ha permitido, por ejemplo, durante este proceso recoger, erradicar 26.500 toneladas de residuos que si se hubieran seguido quedando en las calles con las lluvias, esto hubiera generado mayores problemas todavía. Como les había anunciado, hablaremos de lucha antidrogas y en la cadena que implica justamente la comercialización de estos narcóticos, etcétera, están sus insumos. Y por eso está con nosotros un experto en estos temas, el señor Víctor Hugo Tuesta, además ha publicado libros al respecto. Y a él le queremos preguntar directamente, buenas noches, señor Víctor Hugo Tuesta, además asesor del despacho presidencial. ¿En el Perú es fácil comercializar insumos para crear drogas o narcóticos? No, los insumos químicos se encuentran fiscalizados. Los principales insumos químicos que sirven para elaborar drogas se encuentran fiscalizados. Esta fiscalización viene desde el año 1988. Naciones Unidas determinó que debe fiscalizarse tanto los insumos químicos en la parte preventiva y también la persecución del delito a los que desvían los insumos químicos, ¿no? Pero ya en Perú ya se estaba fiscalizando desde el año 1982. 6 años antes de la... Por eso que en Perú se llaman insumos químicos y en el mundo se conoce como sustancias químicas. Ajá, exacto. Y ahora se está planteando una modificación, ¿no es cierto?, a la forma en que se venía regulando. ¿Cuáles son los principales cambios? Sí, claro. Hasta el año 2012, este era un trabajo colegiado que se venía haciendo, bueno, con ciertas dificultades porque siempre ha ido madurando la norma. En dos tipos de materia, ¿no? En materia penal y en materia administrativa. En materia penal, la policía con el Ministerio Público, pero en materia administrativa era un trabajo colegiado. El 2012, bueno, hubo un cambio, una reforma, y SUNAT tuvo el control absoluto del control y fiscalización de insumos químicos. Entonces, bueno, como que ahí se produjo una especie de quiebre en cuanto se refiere a la intervención de la policía, ¿no?
Se vino trabajando así, que digamos, no un trabajo colegiado como era antes, como también ocurre, por ejemplo, en Colombia. En Colombia la policía ve la parte operativa y en ese caso la autoridad administrativa todo lo que corresponde al control. Entonces, pero con el gobierno presente, con el presente gobierno, se dispuso que esa política se cambie y ahora sí el trabajo va a ser compartido, va a ser un trabajo colegiado. La policía con SUNAT van a hacer ese tipo de trabajo, sobre todo en empresas de riesgo, ¿no? En empresas y con perfiles de riesgo. No en todas las empresas, obviamente, pero sí cuando hay algún perfil de riesgo, ¿no? Y esta nueva norma también le facilita al Ministerio del Interior que, por ejemplo, pueda destruir los insumos químicos que hoy día podrían estar almacenados en dependencias de su jurisdicción. Sí, justamente tenemos este problema también que como consecuencia de esa transición de las normas, había muchos insumos químicos que estaban en custodia temporal en la policía, ¿no? Pero ya en la custodia temporal... Se volvió permanente. Exactamente. Y bueno, ahora está tomando riendas el Ministerio del Interior justamente por la Dirección contra el Crimen Organizado. Y la Dirección contra el Crimen Organizado es lo que antes se conocía como OFECOT, Oficina Ejecutiva de Control de Drogas. Ellos tienen pues experiencia de años en destrucción de insumos químicos y ellos van a hacerse cargo ahora de los insumos, de la destrucción, ¿no? De la destinación final, como se conoce. ¿Y alrededor de cuántas toneladas de insumos químicos se va a destruir y en qué plazo? Porque esto es uno de los elementos interesantes de esta norma, ¿no? Que es inmediato. O sea, mañana podrían empezar a hacer la quema o la destrucción. Sí, bueno, tenemos más o menos como 800 toneladas en diferentes lugares. A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Pero eso tiene un proceso también, por lo mismo que son sustancias químicas peligrosas, ¿no? Entonces tiene que tener todo un proceso para ver cómo se va, el procedimiento, cómo se va a desarrollar la destrucción y todo eso ahí. Que primero, como la norma lo indica, primero se tiene que hacer un censo para ver en qué estado están. Porque hay algunos que han transcurrido tanto tiempo que los envases también están deteriorados y todo eso ahí. Entonces, primero tiene que haber un censo, determinar qué cantidad queda y se hace la destrucción conforme está planificado. ¿Y en este tipo de intervención también estaría participando la SUNAT? ¿O cómo serían los roles en este tipo de situación, SUNAT, por ejemplo? Sí, SUNAT, como es la parte administrativa y que digamos, en su momento fue la responsable, entonces tiene también una cierta participación en este tipo de destrucción, porque ellos manejan la documentación, ¿no? O sea, la policía en su momento puso a disposición documentalmente a SUNAT los insumos químicos que han quedado pues, en los diferentes lugares, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿la lógica de esta norma cuál es? Hacer que justamente de alguna manera se dejen de almacenar estos insumos que, como usted dice, estuvieron temporalmente, pero eventualmente se han quedado de manera permanente. ¿Por qué? ¿Es peligroso? ¿Era peligroso que se mantengan? Vamos a decir las cosas como son. ¿Hay un tráfico indebido de estos insumos? Sí, o sea, el tema es que SUNAT debería haber tenido grandes almacenes para que ahí reciban los insumos químicos y después ellos puedan hacer la destrucción mediante procedimientos técnicos o inclusive la norma señala pues, que se pueden vender, donar, etcétera, ¿no? Pero no se ha producido eso porque han tenido también dificultades, pero y esta norma precisamente nos da esa oportunidad de la cooperación internacional. Naciones Unidas, por ejemplo, estaba ofreciendo en su momento hacer ese tipo de destrucción, pero como la norma no lo permitía, no pudo intervenir Naciones Unidas también. La DEA también tiene interés en ayudar precisamente en esto, pero como la norma no lo permitía, no podía hacerlo. Entonces, ahora sí ya lo permite, porque la norma es abierta y señala pues, que puede hacer con la cooperación internacional, con recursos de la propia institución, etcétera. Entonces, ya hay mayor facilidad para que se pueda eliminar los insumos químicos, ¿no? Claro, y esta es una situación, digamos, excepcional, porque es una cantidad importante, ¿no? Son 800 toneladas más o menos de lo que usted nos comenta, pero después, ¿cómo va a ser el procedimiento? Digamos que esto va a desaparecer, por eso preguntaba en qué periodo, ¿en 3 meses, 1 mes, 6 meses? Sí, después tiene que haber ya toda una sistemática de eliminación periódica, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, como ocurre, por ejemplo, actualmente con las drogas, ¿no? Las drogas, la destrucción de drogas que está a cargo también de la DGECO, Dirección contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, ellos reciben las drogas y programan una determinada fecha y proceden a la destrucción, ¿no? Entonces, tiene que ser similar más o menos a esta temática, sí. Y de acuerdo a la experiencia que usted ha investigado en las publicaciones que ha realizado,
¿cuál es el mejor mecanismo? O sea, ¿quién se encarga de hacer esto? ¿Es como en este caso está sugiriendo la norma, el Ministerio del Interior, o debería hacerlo otra entidad? No sé. Sí, DIDA, justamente ha en fin. habido una transición porque inicialmente era CONAVI, después cambió a PRONAVI, ¿no? Pero ellos tampoco nunca tocaron ni un gramo de insumos químicos. Y después, frente a esa inacción, porque no tenían recursos obviamente, entró SUNAT, o sea, le designaron a SUNAT para que ellos hagan este tipo de destrucción. Pero O sea, SUNAT... que SUNAT se encargue de hacer la destrucción. Destrucción, Pero así es. pareciese que no es su labor, ¿no? Es Sí, un o sea, poco de hecho que no. elástica la interpretación. Así es, exactamente porque, bueno, ellos tienen otro tipo de labor, pero están en el control, ¿no? Entonces, como están en el control, en ese entonces, mediante una norma, se decidió pues que ellos hicieran este tipo de destrucción, pero no se ha podido hacer, ellos tienen sus almacenes, pero obviamente que también ellos van a tener que hacer este mismo proceso, pero con los insumos químicos que son incautados por procedimientos administrativos. Ellos también van a incautar insumos químicos. Entonces, como tienen almacenes, ellos también tienen que hacer este mismo proceso, ¿no? Pero como le digo, en el caso del Ministerio del Interior, la DGECO ya tiene experiencia porque La hereda DGECO es la Dirección Dirección Ejecutiva contra el Crimen Organizado. contra el Crimen Organizado. Sí, Ok. ellos anteriormente se llamaba OFECOT, Ya. Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, ¿no? Y eso procede pues del año 78, ¿no? Claro. Ahora, viendo el tema así en perspectiva, esta modificación a la norma que existía nos hace ver pues que ha habido cierta permisividad o eventualmente falta de diligencia, ¿no es cierto? 800 toneladas de insumos ahí almacenados y que ninguna de las entidades dedicadas en su momento a hacer este tipo de labores, que es la destrucción, lo haya hecho, nos habla de una situación que es media extraña. ¿Qué otras cosas ha encontrado usted, por ejemplo, en la lucha antidrogas que tendrían que mejorarse? Pensamos cuando hablamos de este tipo de situaciones en la Amazonía, en la selva, pero seguramente ya se habrá movilizado ese mapa y la cadena de producción de este tipo de actividades se habrá distribuido en el Perú. ¿Qué alcances tiene usted al respecto? Sí, bueno, quizás las dos bases fundamentales para que exista el tráfico, sobre todo de cocaína, en el Perú, es la materia prima y los insumos químicos, ¿no? Los insumos químicos, es un poco complicado también el control porque, por ejemplo, si hablamos del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico se produce en gran cantidad acá en el Perú, Ya. en gran cantidad. Para elaborar toda la cocaína del Perú, el ácido sulfúrico que se produce en el Perú se utilizaría más o menos el 0.15%. Ya. El 0.15% del ácido sulfúrico que se produce en el Perú es necesario para toda la cocaína del Perú. Entonces significa pues que más del 99% es para la industria. Para la industria de la cocaína. No, la industria formal, la industria Ya, legal. ya. O sea, más del 99%. Entonces, Ahí está la complejidad porque no se puede, porque en una oportunidad, por ejemplo, prohibamos el uso del ácido sulfúrico. No se puede prohibir porque el ácido sulfúrico se utiliza el 99% de todo lo que se produce en Perú para la industria nacional. por ejemplo, ¿en qué industria se usa el ácido sulfúrico? Decapados, hacen curtiembres, Ya. abonos, una serie de productos se hacen con ácido sulfúrico. Inclusive, en algunos países, el ácido sulfúrico es una especie de medición para ver cuál es el grado de industrialización de ese país. Porque el ácido sulfúrico es muy importante, ¿no? Entonces, es complejo. Pero también, por ejemplo, hay insumos químicos esenciales, como la acetona. Acetona. La acetona, sí, la acetona es importada. Acá no se produce acetona. Ya. En el Perú, más o menos, la IRANDO es un estudio en cuanto se refiere a cocaína. Más del 80%, casi el 85% de cocaína se produce con acetona. Y de ese 85%, el 60% más o menos es acetona pura y el 25% es mezclada, ¿no? Entonces, el control, por eso que nosotros decimos a SUNAT, el control tiene que ser más firme respecto a la acetona. Porque el acetona es un insumo químico esencial. El ácido clorhídrico, la acetona, el permanganato de potasio también, que es otro insumo químico esencial, el control debe ir selectivo a ese insumo. Entonces, justamente eso es lo que enfoca ahora con esta nueva norma, ¿no? El decreto legislativo 1600 que hoy día ha salido, que se busca orientar hacia un control selectivo de los insumos químicos que sirven para elaborar drogas, Claro. que son esenciales, ¿no? Lo que nosotros llamamos los insumos químicos estratégicos, ¿no? Muy bien, interesante. Como bien ha indicado, son dos componentes, ¿no? Los insumos y obviamente también la materia prima
Esa Sobre ambos temas hay que seguir regulando. Le agradezco mucho su presencia, nos ha hecho una versión bastante instructiva de este tema al señor Víctor Hugo Tuesta, que nos acompañó en Diálogo Abierto. Y después del corte vamos a volver con el siguiente tema, que es la transición energética. Así que no se vayan, este es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de la transición energética en el Perú a través de una propuesta que se denomina Rumbo Energético, y sobre este asunto nos va a dar mayores detalles el exministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, gracias por la entrevista. Bueno, para entrar un poco en tema, el término transición energética es un tema que se está poniendo de moda, vamos a decirlo de alguna manera, en la opinión pública, y más o menos que quienes nos ven tienen una idea, pero es mejor que usted nos explique qué cosa es la transición energética. Mire, yo creo que la transición energética es un concepto que la población no domina y que es fundamental para nuestra calidad de vida. Hace un par de semanas terminó la COP28 en Dubái y se concluyó de que hay una urgente necesidad de ampliar los esfuerzos por reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. La meta es al 2035 reducir en un 60% las emisiones. Las emisiones lo que provocan es un calentamiento del mundo y de hecho estamos cerrando el año más caliente del planeta desde que hay registros estadísticos, y eso lo vemos en desastres naturales, lo vemos en pérdidas en productividad y otros aspectos. Entonces, este tema está vinculado con la lucha contra el cambio climático. Y el punto es que la agenda global, que es muy importante y hay un compromiso de todos los países, pasa porque cada país adopte una descarbonización de sus fuentes de energía o sus fuentes de emisión de carbono dióxido o gases de efecto invernadero. Para dar una proporción, en el mundo la principal fuente de emisiones es la electricidad, con un 30%, seguido por el transporte, con un 16%, la construcción con un 12% y la agricultura con un 11%. Son sectores que emiten muchísimo gases de efecto invernadero y que tienen un efecto nocivo en el ambiente, en el crecimiento sostenible y demás. Entonces uno pensaría de que hay que enfocar todos los esfuerzos en reducir la dependencia que tenemos de combustibles de origen fósil. Pero si trasladamos la realidad al Perú, vemos que hay una diferencia muy grande. Uno es que la principal fuente de emisiones en el país es el uso de suelos, con un 46%, seguido por la agricultura, un 14%. Ahí tenemos que 60% está vinculado al uso de los suelos, de la tierra. El transporte público un 14% y la electricidad un 7%. Entonces hay un desbalance respecto a lo que en el Perú es la principal fuente. Y lo que trata esta iniciativa, Maite, es poner el acento donde no se está viendo, que básicamente son las principales fuentes de contaminación en el país, y hacerlo de manera equilibrada, porque si bien un aspecto de esta transición energética hacia una matriz energética baja en dióxido de carbono es lograr la sostenibilidad ambiental, que para todos, digamos, debe ser un objetivo compartido, con la economía, la competitividad, la accesibilidad a fuentes de energía y la seguridad en el suministro. Este concepto de balance muchas veces se pierde porque hay una fijación solamente en ciertos sectores, como el eléctrico, por ejemplo, en el Perú, y se deja de lado el 60% de las emisiones que tiene que ver con la deforestación, que tiene que ver con la minería ilegal, que tiene que ver con un uso poco sostenible de los suelos, de la tierra. Y esto lo que busca es un equilibrio, partiendo de la base de que tenemos una matriz relativamente limpia en el país. Claro. Hay sí. si me permite una pregunta, porque es interesante. Los sectores, digamos, que emiten mayores gases carbónicos o eventualmente que contaminan más son la agricultura y el tratamiento de suelo, según nos comenta. ¿De qué manera esta propuesta Rumbo Energético va a colaborar
a que se pueda controlar en estos sectores productivos justamente eso, la contaminación? Sí, el rumbo energético que hemos lanzado en la ciudad de Trujillo la semana pasada es una plataforma de información donde trata de equilibrar estos tres conceptos que comentaba: la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad en el suministro. Y esto se hace a través de un observatorio que hemos lanzado que hace seguimiento de fuente oficial de indicadores en estos tres vértices de lo que se denomina el trilema energético. La idea es informar a la población respecto a cuáles son esas fuentes justamente de emisión, por un lado. Por otro lado, asegurar de que la política pública efectivamente se formule en base a cuáles son las fuentes de emisión en el país. Y esto pasa también por construir y aportar hacia que haya una política pública equilibrada y consistente. Lo que tenemos, Maite, en el país es no solamente no se atiende los temas del uso de suelo, con la tala ilegal, la deforestación, la minería ilegal y muchos ilícitos, sino que tenemos desde el punto de vista energético una especie de esquizofrenia. A la vez se subsidia el GLP y el diésel a través de reducciones o devoluciones del impuesto selectivo al consumo de los transportistas. A la par se subsidia el gas natural vehicular, que es una fuente mucho más eficiente de energía para los autos, el transporte público, y a la vez ahora se pretende dar incentivos a la electromovilidad. Entonces, al tener una política pública un poco desorientada, la idea es, en base a esta información y en base a la difusión que pretendemos hacer a través de crear opinión en base a evidencia, eventos que comenzaron en Trujillo y se van a ir en marzo a la ciudad de Cusco y en otras partes del país, es crear conciencia sobre un tema que es fundamental para el desarrollo del Perú, que es la energía, que es la sostenibilidad, pero no en base a prejuicios ni en base a dogmas, sino en base a lo que la evidencia señala. Entonces, Claro. eso se trata de Rumbo Energético, que es una iniciativa que saca la información de las fuentes oficiales, pero le da una lógica de equilibrio entre estos aspectos que he comentado. Ujú. Ahora, además de estos esfuerzos informativos, hay también, en función a la experiencia en otras partes del mundo, comparadas en Chile, la migración de estos, digamos, fuentes de energía fósiles a las limpias, como pueden ser las eólicas, en fin, la solar, etcétera, incentivos. Este tipo de plataforma Rumbo Energético también va a proponer eso, buenas prácticas, cómo empezar a introducir justamente los incentivos que permitan y migrar justamente a formas de energía más sostenibles o limpias. Mire, lo que trata esta propuesta trata de ser agnóstica en el tipo de tecnología que se usa, porque ahora hay una especie de moda por promover la energía solar, la energía eólica, lo cual en buena hora sea, pero hay que ser congruente de que muchas veces si se impulsa, por ejemplo, la energía solar, que tiene una participación, la verdad, bastante residual, esto significa de que hay energía cuando hay sol. Cuando no hay sol, hay que sustituirla por otra fuente de energía o almacenarla, por ejemplo. Y tenemos que aprovechar que somos un país rico en gas natural, a diferencia de nuestros vecinos. El ejemplo de Chile, Maite. Chile tiene una matriz energética mucho más sucia que nosotros. Ellos queman carbón, un 20% de su matriz es la quema de carbón, que es lo más contaminante que puede haber, e importan gas natural caro. En nuestro caso, tenemos una matriz que es relativamente limpia y que tiene entre la hidroenergía, que representa el 50%, la termoenergía, que se basa en gas natural, que representa un 40%, y el saldo, que son las energías renovables no convencionales. Tenemos un punto de partida que es muy bueno para justamente transitar este camino de descarbonización de nuestra economía, pero buscando un equilibrio. Vemos que la discusión pública se centra únicamente en el sector eléctrico. Y el sector eléctrico, por dar un ejemplo, o se trata también en el tema de hidrocarburos, donde tenemos una serie de subsidios que hemos cuantificado y que la población no sabe, y acá doy un par de ejemplos. El Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que es un mecanismo mediante el cual el gobierno
trata de evitar que el precio de los combustibles internacionales que importamos no se traslade al consumidor, ha significado hasta la fecha un costo de más de 11.000 millones de soles. Esto es un tercio del presupuesto de salud de un año. Entonces, la pregunta es, ¿este tipo de mecanismos son los más oportunos, los más costo efectivos para un país que tiene necesidades? Otro dato, acá en el Perú se utiliza mucho subsidios cruzados en la tarifa eléctrica, Ajá. ahí para distintos motivos. Pero creo que muy poca gente sabe que el mayor subsidio que se da a través de la tarifa eléctrica es una prima RER, que básicamente representa un subsidio para estimular energías renovables, no convencionales, que está bien que se promocione, pero que hay un costo también a eso. Hasta la fecha se han destinado 2.000 millones de dólares en subsidios a iniciativas privadas que no necesariamente son las fuentes de emisión y contaminación en el país. Entonces, acá lo que tenemos que poner el énfasis es en ordenar la política pública partiendo de internalizar el punto de partida nuestro, que tenemos una matriz energética limpia, tenemos otras fuentes de emisión para los cuales no hay ningún tipo de respuesta de política pública, y más bien ser más juicioso en términos de dónde se pone el incentivo. Porque, claro, todos queremos luchar contra el cambio climático, indudablemente es proceso irreversible, pero tenemos que hacerlo conscientes del costo económico y del equilibrio que debe de haber. Obviamente la transición energética tiene otra faceta, que es que nuestro país, al ser un país que es rico en metales críticos, especialmente el cobre, la transición energética, ¿qué significa? Significa que el transporte público y el transporte privado en el mundo va a transitar de motores en base a combustibles fósiles a electromovilidad. Básicamente baterías, carros eléctricos, transporte eléctrico. Y un insumo fundamental, aparte del litio, aparte del cobalto, es el cobre. Entonces, tenemos ahí dos activos que son importantísimos, el gas natural y el cobre, que de manera, digamos, que pueden permitir una transición hacia una contribución efectiva de parte del Estado en el plano energético y a su vez poner la atención en otro tipo de ausencias de prioridad. Y justamente la idea es informar a la población, un tema que tiende a ser reducido a un tema ambientalista, lo cual no es un tema totalmente transversal a la economía y transversal a las mejoras en el bienestar y la resiliencia de nuestra economía. Muy interesante, si me disculpa, ya vamos a ir terminando, pero como decía, los números son importantes, ¿no? Solamente 15% corresponde en el caso del Perú a energías que provienen del biocombustible, la geotermia, la biomasa, la energía residual, el solar, eólica. Y es cierto, ¿no? Hay que ver caso por caso. En la situación del Perú habría que darle prioridad, como dice usted bien, a la energía que está más vinculada con la hidroenergía y a partir de ahí hacer un plan. Ha sido muy interesante, le agradezco mucho por esta charla y seguramente vamos a volver a conversar de los resultados que van a tener con este rumbo energético. Muchísimas gracias, Maite. Aprovecho para desearle felices fiestas a usted y a todos los escuchas, a toda la audiencia de TV Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Y como había dicho, vamos a hablar en este tema porque es muy interesante. Está de moda hablar de transición energética y también de las energías renovables que no son, digamos, fósiles. Pero obviamente el caso del Perú tiene un punto importante de partida. Al volver vamos a hablar sobre música, así que no se vayan, estará con nosotros una cantante que nos tiene una propuesta especial con Calliope. Ya volvemos. Sola como siempre, qué pena que se lo diga. Y aunque no me has preguntado por qué estoy así vestida, es que es nuestro aniversario. Muy bien, estamos al ritmo de salsa, ya se acerca también el final de año y obviamente hay que alegrarse.
que se vayan las cosas malas, que vengan las buenas, y para eso está justamente algo bueno. Está con nosotros Calliope, es una cantante colombiana que ya está radicada en el Perú. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, feliz, bendecida de poder compartir este espacio contigo y sobre todo con todas las personas que nos ven a esta hora. Exactamente, Calliope, y hemos estado viendo el video de la canción Desaparece. Así es, Desaparece es una canción compuesta y producida por Master Chris el científico, que ha sido productor de Daniela Darcourt, Celia Cruz y hoy en día productor de Amy Gutiérrez y hoy también para mí. Exactamente, y tú eres colombiana, pero estás en el Perú donde se consume muchísima salsa. Aquí, esto es una de las capitales de la salsa en Latinoamérica. Ha sido muy difícil introducirte porque acá hay bandas peruanas salseras, en fin, el Callao, todo lo demás. ¿Te ha costado? ¿Cómo se ha hecho ese proceso? Bueno, yo creo que el proceso, en mi caso, como todos, se empieza de abajo hacia arriba. Y finalmente he tenido la oportunidad de trabajar con una empresa peruana que se llama Idols Music, que son también los productores de You Salsa, Jason Manuel, y gracias a Dios también hoy en día también trabajo con ellos. Ha sido una bonita oportunidad poder venir acá al Perú, mostrar mi música y mi talento y así como todos ganarme un espacio dentro de la industria. Exactamente. ¿Y tu propuesta, tú cómo la calificarías dentro de la salsa? Es una salsa, no sé, antes se hablaba de salsa romántica, cubana, en fin. ¿Cómo la catalogamos? Bueno, mira, el estilo de salsa que, digamos, yo manejo es una salsa contemporánea, la salsa clásica mezclada fusionada con los nuevos ritmos y asimismo también en la parte del canto, digamos que las notas son bastante por encima del promedio, digamos que introduzco mucho la parte clásica del canto lírico dentro de mi salsa. Ajá, o sea que es una salsa más bien melódica. Exacto. Pero tendrá pues su fuga ahí más sabrosa. Sí, es sabrosita, para bailar. Así es, para bailar. Y dedicar. Ustedes tienen además grandes. Yo en particular me gusta mucho la salsa Nietzsche, en fin. Algo de eso pues habrá en tu música o una nueva modificación. Un poco. Siempre hay una fusión. De hecho, la salsa que hago es más que todo rescatando esa salsa con la que pues nuestros abuelos, papás han crecido. Finalmente hay una nueva ola, pero siento que es bueno mezclar la nueva ola con un poco de eso. Exactamente. Y este single Desaparece está muy sonado en algunas otras partes que no es el Perú, ¿no? Cuéntanos, México, en fin, claro, Centroamérica. Sí, de hecho, esta canción ha tenido mucho éxito en República Dominicana, México, Ecuador, Salvador. Esto ha sido, digamos, muy bonito, digamos, ha sido mi primer trabajo con un productor grande y realmente me siento muy feliz y bendecida por esta gran oportunidad. Claro que sí, además como digo, estando aquí en el Perú debe ser todo un reto porque acá la gente es bien salsera y hay muy buenas bandas, en verdad también ha mejorado bastante. Claro. ¿No? ¿Te parece a ti, tú que conoces este tema, que ha mejorado mucho, se ha vuelto muy competitivo, ¿no? Bueno, de hecho, yo siempre lo he dicho, no es un secreto a voces, para mí Perú actualmente de toda Latinoamérica es el país más consumidor de salsa que hay y de talentos de exportación salseros, porque realmente hay mucho más talento joven acá en Perú que en distintas otras partes. Gente que se atreve a seguir haciendo este género que quizá es muy difícil dado a las circunstancias de los nuevos géneros, de los nuevos ritmos, el urbano y todas esas cosas. Sin embargo, siento que aquí la gente es muy valiente de seguir manteniéndose firme, conservando este género que es tan atemporal y que sigue vigente de generación en generación y que por más que pasen los años, lo vamos a seguir escuchando. Exactamente, y además que se siga conservando, porque como bien dices tú, tiene un recorrido bien interesante de tradición, ¿no? En Centroamérica, en fin, Miami, ya nos vamos a ir hasta la Fania All Star. Claro, y sobre todo el hecho de que aquí también las mujeres son las que tienen la vocería y la batuta dentro de este género. Qué interesante. Eso es mucho de admirar. De hecho, he tenido la oportunidad de compartir con Yajaira Plasencia, con Amy Gutiérrez, con Brunella Torpoco, que son las chicas que están marcando la diferencia dentro del género. Eso es qué curioso. ¿Y eso por qué crees que se da? Particularmente, ¿por el tono de las canciones, por las letras de las canciones, por el ritmo, en fin, que cante una mujer es distinto a que cante un varón, en fin, más melódico? Claro, bueno, de hecho la salsa siempre ha sido un género que ha sido más comandado por hombres. Así es. Hasta donde es implícito el tema del masculino que del femenino. Sin embargo, hay mujeres que han dejado un legado impresionante dentro de este género, que ha sido Celia Cruz, la India, que actualmente también es una excelente intérprete, excelente cantante,
Y asimismo también hay mujeres que nos atrevemos a seguir ese legado musical. Así es, Calliope. Y bueno, y no sé, ¿tú vas a hacer alguna presentación antes de que acabe el año para ver? Claro, voy a estar presentándome en distintos establecimientos, voy a estar en la Casa de la Salsa, voy a estar en Barranco. Ahí van a poder verme cantar en diferentes lugares de acá del Perú. Así es, exactamente. ¿Y qué planes tienes para el próximo año? ¿Vas a seguir impulsando Desaparece, pero no sé, alguna otra, no sé, propuesta? Así es, se viene nuevo lanzamiento. De hecho, esta semana que viene vamos a estar grabando el nuevo videoclip de la nueva canción que vamos a lanzar, que es un homenaje a una cantante mexicana que se llama Lupita D'Alessio, que es la intérprete de muchos de los éxitos que han hecho grande a la India, como por ejemplo Ese hombre, Qué ganas de no verte nunca más, y ahora en mi voz, Mentiras. Mentiras, o sea, todas son canciones así bien... De despecho. Bien de despecho. No, espero que no esté vinculado por eso con las mujeres, ¿no? Porque también los hombres se despechan, pero... Sí, los hombres también. Es una canción para dedicar a ambas lados. partes. Calliope, ¿nos puedes regalar un poquito así a viva voz de Desaparece? Claro que sí, con mucho gusto. Dice Desaparece entonces para todos ustedes. A ver. Y ahora lárgate, desaparece, alguien como yo, usted no merece. Y ahora lárgate, desaparece, y aprendí gracias a ti que no todo es lo que parece y desaparece. Y le repito que yo no merezco este castigo. Espectacular, Calliope. Tienes un registro increíble. Realmente. Gracias. Si aquí nosotros hemos escuchado maravilloso, seguramente en tus conciertos será mayor el efecto. Tienes un muy buen registro. Y como bien dices, es un melódico con unos saltos bien relevantes. Sí, es. ¿Cuántos, entonces, cuándo vamos a poder verte? ¿Va a ser hacia finales de año? Para estas fechas navideñas y para fin de año también. Perfecto, Calliope. Y estarás en Spotify, ahí te podremos encontrar. Claro ¿En qué sí. plataformas estás? En todas las plataformas digitales ya me pueden encontrar Desaparece. Asimismo también en mis redes sociales me pueden seguir en Instagram como Calliope Oficial _. En mi canal de YouTube me pueden encontrar como Calliope y en TikTok también como Calliope Oficial _. Estupendo. Me alegra mucho que hayas venido al Perú y que obviamente, como dices tú, el Perú se está convirtiendo en una meca para la salsa internacional. Muy bien, será esta otra ocasión, Calliope, ya nos veremos. Muchas gracias. Y ahora nos vamos al corte y volvemos con la parte final del programa. Muy bien, antes de irnos vamos a compartir con ustedes un video para ver la evolución del transporte en Lima, que empieza con un Ford. Miren, Lima, una forma elegante en los años 20, después evolucionamos al transporte público de los buses, los 80s, se va complicando el tráfico. Bueno, esto es otra vez, nos vamos al pasado, esto es un salto atrás. La época de los tranvías, el Perú y sobre todo Lima tuvo tranvías, por ejemplo este que iba desde Lima a Callao, pasaba por Barranco, y ya obviamente más recientemente este tipo de imágenes que corresponden pues a los vehículos más grandes, estos denominados Senatrus, que marcaron en verdad pues una gran parte del tráfico en el Perú, hasta que obviamente han llegado soluciones eléctricas y obviamente también los trenes que tenemos. Ahí están. Así ha sido el transporte público, que dicho sea de paso no ha cambiado mucho, ¿no? Todavía hay muchos de estos vehículos circulando ahí por Lima. Muy bien, así es. Recordar siempre es bueno para saber qué es lo que tenemos que mejorar. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. Los invito a que, como siempre, compartan este contenido en YouTube. Si les gusta, le dan un like y nos vemos hasta mañana. Gracias.